Vemos semiología del sistema nervioso periférico. ¿Cómo estudiamos el sistema nervioso periférico? Bueno, si ya hicimos el estudio semiológico de la motilidad, de la sensibilidad, de los reflejos, el sistema nervioso periférico no hace más que englobar todo esto. Entonces vamos a hacer asiento en algunas maniobras y algunos síndromes específicos previo resumen de cómo deberíamos estudiar. Entonces vamos a estudiar función motora, los reflejos y la función sensitiva. Si encontramos algún tipo de paresia o parálisis, ¿sí? Vamos a usar el score de Kendall, la escala de Daniels, el score con el que se sientan más a gusto, y lo vamos a trasladar a la historia clínica según el tipo de debilidad que padezca nuestro paciente. Recuerden que esto debe estar bien descrito y definido. Si tengo, ¿sí?, un score, por ejemplo, de 3 braquial derecho, 2 crural derecho, para ver si hay un predominio, ¿sí?, sobre la debilidad. Vamos a estudiar la sensibilidad y lo vamos a hacer en términos de distribución topográfica por dermatomas. Y por supuesto vamos a estudiar todos los reflejos también buscando lesión a nivel topográfico. Recuerden, el reflejo mentoniano es un reflejo protuberancial, trigémino-trigeminal. El bicipital asienta en C6, el tricipital en C7, el radial en C6, el rotuliano en L3, L4 y el aquiliano en S1. Hay que tener presente, ¿sí?, cuáles son las posibles patologías con las cuales podemos encontrar, y podemos encontrarnos con lesión de los nervios periféricos, con lo que vamos a ver en breves momentos cómo hacemos las maniobras que se llaman de tracción neural, maniobras neurodinâmicas donde se pretende estirar un nervio, ponerlo en situación de conflicto y ver si aparece dolor. Los nervios pueden verse comprometidos por lesiones traumáticas, compresivas, isquémicas, tumorales, ¿sí? Puede haber muchísimas lesiones y son de muy frecuente en términos de consulta. Hay algunas lesiones básicas neurales, ¿sí? Las podemos dividir en 3 categorías: neuroapraxia, axonomtesis y neuromptesis. La neuroapraxia puede darse, por ejemplo, por compresión prolongada o elongación del nervio. Aquí hay una lesión fisiológica debido a isquemia, pero no hay degeneración. El paciente va a tener dolor, no va a tener atrofia, puede tener algo de debilidad, ¿sí?, alguna alteración sensitiva o propioceptiva, pero en minutos o días esto mejora. La axonoptesis, aquí la presión, la isquemia o la injuria a la cual fue sometido el nervio es más prolongada y hay daño de los axones con degeneración walleriana, ¿sí? Aquí podemos ver el ejemplo. Hay pérdida, ¿sí?, de alguna fibra del nervio, pero la arquitectura está conservada. Aquí hay dolor, puede haber algo de atrofia, debilidad, pérdida parcial o completa de la función motora, sensitiva o simpática, pero en semanas o meses puede recuperarse. La neuromptesis, ¿sí?, aquí la lesión ya es más severa y se provoca desgarro completo, ¿sí?, o casi completo de la continuidad neural. Aquí ya no duele, hay atrofia muscular, pérdida de la función motora, sensorial y vegetativa, y el tiempo de recuperación suele ser meses o años y a veces es de necesidad quirúrgica o incluso puede no haber recuperación. Entonces tenemos la neuroapraxia, donde solo lo lesionado es la mielina, ¿sí?, y esto se recupera en días o semanas. La axonoptesis, donde según el grado, ¿sí?, habrá lesión de la acción del endoneuro o del perineuro, ¿sí?, y la flexión nerviosa se recuperará en meses o se recuperará parcialmente, y la neuroentesis, donde tengo desestructurado el nervio y aquí puede no recuperarse.
Vamos a ver las características de las lesiones nerviosas periféricas y siempre nos vamos a guiar de nuestro mapa, ¿sí?, en dermatomas para poder estipular topográficamente dónde se sitúa la lesión o qué nervio es el comprometido. El dolor radicular implica lesión, compresión, elongación o algún tipo de alteración de una raíz nerviosa. Va a seguir la topografía de esa raíz nerviosa. Hay múltiples ejemplos. La polineuritis, ¿sí?, implica lesión de nervios simétricos y distales, ¿sí? La polineuropatía más frecuente es la polineuropatía metabólica, la diabética. Es distal y simétrica en guante y en calcetín, o en bota y guante, ¿sí? Para hablar de polineuritis o polineuropatía, podrá ser por déficit de vitamina B12, podrá ser por etilismo, por hiperglucemia diabética, urémica, asociada a tóxicos, pero es distal y simétrica. Entonces, polineuritis simétrica distal en bote y guante puede ser motora o sensitiva, es decir, dolorosa y motora. Plexopatía o radiculopatía va a comprometer en forma asimétrica un plexo o una raíz radicular, ¿sí?, y va a tener la topografía que corresponda a esa raíz. La mononeuritis implica lesión de un nervio. Este nervio podrá ser sensitivo o podrá ser motor. Por ejemplo, podré tener la lesión del mediano y podrá tener un túnel carpiano derecho con dolor, trastorno sensitivo. O podré tener un tercer par izquierdo y es una mononeuritis motora, ¿sí? O puede ser una mononeuritis mixta, sensitiva, motora, pero estamos hablando de un nervio. La mononeuritis múltiple, hay compromiso de múltiples nervios asimétricos, más de uno, ¿sí? Por ejemplo, podré tener un mediano y un tercer par, ¿sí? Entonces, quedó claro la diferencia entre polineuritis, simétrico y distal, radiculopatía o plexopatía, en general asimétrico, y la sintomatología se localiza en el territorio de la raíz comprometida. La mononeuritis, un nervio motor o sensitivo, y la mononeuritis múltiples, más de un nervio pero asimétrico. Vamos a ver los síntomas más comunes de las polineuritis, lo que nos describen los pacientes. Es muy común que describan dolor quemante, urente, ¿sí?, que estas crisis de dolor se exacerban por las noches en forma paroxística y lancinante, que lo despiertan, acompañado de parestesias y disestesias. Es muy común la hiperalgesia mecánica o al pinchazo. También la alodinia, no toleran la ropa ni las sábanas. Las neuropatías más frecuentes, vamos a ver algunos ejemplos. Neuropatía diabética, ¿sí?, se instala lentamente hasta que aparece el dolor, es más común de noche. A menudo se asocia con compromiso vascular, es decir, el paciente tiene compromiso neuropático, dolor nervioso y dolor vascular. Se presenta habitualmente en forma distal y simétrica, en guante y en calcetín, o solo en guante, solo en calcetín, pero es muy común ver ambos elementos. Es muy frecuente ver alteración de la vibración. El paciente antes del dolor pierde la sensibilidad profunda, primero pierde la sensibilidad vibratoria, después pierde la sensibilidad a la presión y después aparece el dolor. Aparecen síntomas a los que llamamos negativos: anestesia, hipoalgesia, hiporestesia y disminución de los reflejos, y aparecen síntomas a los que llamamos positivos, dependiendo en qué etapa lo encuentre: dolor, ardor, crisis lancinantes paroxísticas, disestesias, hiperalgesia, entumecimiento. ¿Sí? Entonces es una neuropatía distal simétrica que puede ser sensitiva, motora o mixta, que suele empeorar por las noches. Vamos a ver ahora una radiculopatía, la compresión radicular lumbar 5, famoso dolor ciático, lesión del ciático mayor, ¿sí? Las causas son múltiples, pero la compresión del foramen por donde sale
el nervio L5 es la causa más frecuente por enfermedad degenerativa de la columna, por osteofitos o por discopatía. El paciente va a tener un dolor lumbar bajo que se extiende hacia la zona glútea, cara posterior del muslo, cara lateral de la pierna, hacia el maléolo externo y puede llegar hasta el dorso del pie. Puede tener algo de entumecimiento en el pie, debilidad en el tibial anterior y eventualmente algo de hiporreflexia en el bíceps femoral, ¿sí? Cuando le elevamos el miembro desde la CEWE es positivo. Ya lo vamos a ver cuando veamos maniobras de tracción neural. Pero esta es la clásica distribución, ¿sí?, de discopatía L4, L5, es decir, compromiso foraminal L5, derecho o izquierdo. Como dijimos, esta es la distribución, estenosis del receso lateral, estenosis foraminal, es ¿cómo se llama?, uno de los dolores de mayor frecuencia en la consulta ambulatoria. Vamos con otra neuropatía, en este caso una neuropatía infecciosa que habitualmente se presenta como una mononeuritis infecciosa, ¿sí? Neuralgia herpética o posherpética respecto a una metámera unilateral. Es muy común a nivel torácico, pero puede comprometer cualquier nervio sensitivo, puede comprometer alguna de las ramas del trigémino, puede comprometer el plexo braquial, puede comprometer el ciático, cualquier, ¿sí?, nervio sensitivo puede estar comprometido. Voy a tener dolor en el territorio del nervio comprometido de tipo neuropático, quemante, ¿sí?, con alodinia y hiperalgesia, y a los 7 días empieza la erupción vesicular con alodinia y puede durar hasta 12 semanas, ¿sí? Puede comprometer la piel, las mucosas y puede comprometer cualquier territorio nervioso. Es una mononeuropatía sensitiva, infecciosa, dolorosa. El dolor normalmente dura 12 semanas o puede durar 12 semanas. Cuando supera los 3 a 4 meses, cuando supera ese tiempo, ya hablamos de dolor posherpético. Vamos a ver algunos otros mononeuritis, ¿sí? El síndrome del escritor, compresión a nivel del pronador redondo del nervio interoso anterior. Aquí lo que va a tener el paciente, ¿sí?, en este síndrome es imposibilidad de escribir porque tiene imposibilidad de la pinza digital entre el pulgar y el índice por compresión del nervio en, ¿sí?, a nivel del músculo, ¿sí? Es muy doloroso y el gesto de la pinza digital es lo que se le ve dificultado al paciente. Síndrome del túnel carpiano, compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Este es una mononeuritis muy frecuente. A veces la vemos como mononeuritis múltiple, es decir, ambos túneles carpianos, porque puede ser incluso una enfermedad laboral en aquellas personas que escriben mucho a computadora o que trabajan con sus manos, ¿sí? Esto puede ser una enfermedad vinculada o esporádica en cualquier persona o vinculada a su trabajo. Y debido a esto podrá ser uni o bilateral. Lo que duele son los 3 primeros dedos y parte del cuarto. Suele ser el dolor a predominio nocturno, suele ser quemante, urente, muy intenso. El signo de Tinel está presente cuando percutimos el nervio a nivel del túnel del carpo. Hay dolor en la zona o en el territorio del nervio, ¿sí? Y el test de Fallen, cuando le pedimos al paciente que comprima dorso contra dorso de las manos y sostenga hace 1 minuto, aparece dolor o parestesias en el territorio comprometido. El síndrome del canal de Goujon es compresión, ¿sí?, del lado cubital a nivel del codo en el canal de Goujon, ¿sí?, y genera dolor a nivel, ¿sí?, del nervio cubital, ¿sí? El dolor va a ser, ¿sí?, en los 2 últimos dedos, de tipo eléctrico, lancinante y quemante, con todas las características neuropáticas, pudiendo generar, ¿sí?, eventualmente pérdida de la eminencia hipotenar, flexión de los dedos y lo que llamamos mano en predicador. La caída de la mano o mano en gota, ¿sí?, se da la parálisis del nervio radial. La flexión de los 2 últimos dedos o mano en predicador en la parálisis del nervio
cubital, y el nervio mediano puede tener algo de hipotrofia de la eminencia tenar. Cuando hay hipotrofia de la eminencia tenar e hipotenar, lesión del cubital y del mediano, puede aparecer lo que llamamos mano simiana, que es una mano plana. ¿Sí? Si nosotros le pedimos al paciente que haga el signo del OK, hace, ¿sí?, flexión dorsal de mano, eso es nervio radial, hace pinza digital, eso es nervio mediano, y hace abducción de dedos, eso es nervio cubital. Entonces, con este simple gesto podemos ver que al menos la motricidad de los tres nervios de la mano está conservada. Aquí se puede ver la diferencia entre una pinza digital normal y una alterada. Seguimos con la mononeuritis, la meralgia parestésica. Esto es lesión del nervio femorocutáneo, ¿sí?, rama del lumbar 3, que se va hacia la parte lateral del muslo y un poco hacia la ingle, da la sensibilidad en esa zona, y podemos verlo en dos circunstancias: en personas que usan cinturón muy ajustados o ropa muy ajustada, o en pacientes que están con sobrepeso y tienen algo de abdomen en delantal y el pliegue abdominal comprime el nervio. Esto es una neuropatía compresiva, ¿sí? Da mucho dolor en esta zona, lo suelen confundir con dolores a nivel de cadera, ¿sí?, pero esto es un dolor neuropático, y si uno comprime, ¿sí?, por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, genera dolor en la zona. Dolor piramidal. En realidad es una mononeuropatía ciática compresiva. Dijimos que la radiculopatía L5 es por compresión de la raíz nerviosa cuando sale o antes de salir del foramen. Si comprimo el nervio ciático más abajo, ya no es una radiculopatía, sino es una neuropatía o una mononeuropatía. Esto se da porque el músculo piramidal o el multífido, ¿sí?, o el piriforme, comprime, porque el ciático perfora este músculo, ¿sí?, si este músculo tiene aumento del tono, comprime el ciático y da una ciatalgia, ¿sí?, pero esto no se soluciona descomprimiendo el foramen o descomprimiendo una hernia de disco, sino lo que hay que hacer aquí es elongación del músculo piramidal, ¿sí? La sintomatología es idéntica, ¿sí?, a la de compresión L5. La lesión del ciático popliteo externo puede formar parte de lo que llamamos triada infortunada o triada de Harry Platt, ¿sí?, donde el paciente es víctima de una lesión en la parte, un golpe, un trauma en la parte externa de la articulación de la rodilla, donde puede generar fractura de la cabeza del peroné, esto generar lesión del ciático popliteo externo, y esta lesión puede generar también complicación del ligamento lateral interno. Estas tres situaciones se llaman triada infortunada o triada de Harry Platt. Los pacientes con lesión del ciático popliteo externo pierden la capacidad de flexión dorsal de pie, por lo que les queda el pie en equino. El neuroma de Morton es una neuropatía, una mononeuropatía muy frecuente, que se da por alteraciones ergonómicas a nivel del pie, por ejemplo, uso de calzado en forma inadecuada, y hay, ¿sí?, un neuroma, una complicación o lesión del nervio a nivel del cuarto interóseo, lo que genera un intenso dolor a nivel del cuarto dedo del pie. Si uno toma el pie y lo comprime, ¿sí?, en forma lateral, ¿sí?, el dolor aumenta. Vamos a ver entonces las maniobras que tenemos para hacer tracción neural, maniobras de neurodinamia, para poner en evidencia las lesiones, pero vamos a ver los nervios más destacados, las consultas más frecuentes y las maniobras más importantes. Entonces vamos a empezar con nervio cubital. Para conocer la zona de conflicto donde suele comprometerse es la corredera epitroquiolecraniana, ¿sí?, y en el canal de Gouchon. Para poner en tracción al nervio cubital, en paciente en supino, el explorador debe de estar testando, que está del lado mirando hacia la cabeza del paciente,
Y lo que se hace, ¿sí? Se toma la mano presa, por decirlo de alguna forma, del paciente, se extiende la muñeca y se extiende el cuarto, el quinto dedo, mientras se deprime o se comprime la cintura escapular. Y se hace abducción y flexión del brazo, ¿sí? Esto va a generar dolor en el territorio cubital si hay un conflicto del nervio. El nervio mediano, el lugar más común de conflicto es el túnel del carpo. Y para estudiar el nervio mediano, habitualmente, ¿sí? Nos sentamos mirando al paciente, ¿sí? Y tomamos el miembro superior por encima de la flexura del codo, con la mano externa, ¿sí? Apresamos la palma del paciente, la llevamos a la abducción y hacemos, ¿sí? Una abducción trifalángica y extensión del pulgar, y vamos, ¿sí? El brazo separándolo entre 80 y 110 grados, ¿sí? Tomando el hombro como referencia. Esto puede generar dolor a nivel del territorio del mediano. El nervio radial, ¿sí? Suele ponerse en conflicto entre los dos planos, entre la constricción del supinador corto. Y para estudiar el nervio radial nos ponemos hacia la cabecera del paciente con el miembro superior en leve pronación, hacemos flexión palmar con el brazo en extensión, ¿sí? Y vamos en esta situación de prono, ¿sí? Y rotación interna, lentamente extendiendo el codo, evaluando si aparece dolor en el territorio del radial. Usamos la maniobra de la Segue, ¿sí? Elevamos el miembro en extensión y vemos a cuántos grados aparece dolor. El ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno o nervio tibial, ¿sí? Los podemos estudiar en forma conjunta. A ver, vamos a ver maniobras de tracción neural para ciático mayor primero. Se eleva el miembro en extensión, esto se llama maniobra de la Segue, y si el dolor aparece en el territorio del ciático, ¿sí? A menor grados, ¿sí? De extensión, ¿sí? Implica mayor compromiso o compresión neural. Se puede sensibilizar la maniobra haciendo, ¿sí? Flexión de pierna sobre pelvis, y pierna sobre muslo y muslo sobre pelvis, o flexión cervical. Esto puede sensibilizar la maniobra. Esta maniobra de flexión de pierna sobre muslo y muslo sobre pelvis se llama maniobra de Growers, ¿sí? O el test de Bonnet también, con dorsiflexión del pie. Son maniobras para sensibilizar el test de la Segue. Para estudiar el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno, el pie en extensión se va a hacer flexión dorsal o eversión del pie. Esto para estudiar el ciático popliteo interno o nervio tibial, y el ciático popliteo externo se va a hacer inversión del pie. El nervio crural o femoral, las cruralgias también son frecuentes. El dolor se va a situar en el muslo, en la zona anterior, ¿sí? Y para esto lo tendremos al paciente en decúbito lateral, con el miembro inferior en flexión, y lo que hacemos, ¿sí? Es extensión, ¿sí? De cadera. Y vemos si aparece dolor en la zona del nervio crural. Muchas gracias.